de Leonor, que va a llegar en unos minutos y se va a sumar a la conversación que le estaban microfonando. Y aprovecho el momento para presentar a Jaime. A Jaime Flores, él es subdirector de I+D+I del canal de Isabel II y ya con estas personas estaremos todos. Pero bueno, mientras llega Leonor, podemos, ¿no? Para no tener esto en silencio, vamos a ir animando la conversación. Bueno, en este contexto de fondos europeos de recuperación, y todos sois perfectamente conocedores de una parte que se va a dedicar a, por acotar esto de la modernización, por acotarlo a la digitalización, ¿no? Es decir, por enfocarlo por ese lado. Leonor, que se está sumando. Ya estamos todos. Hola. Entonces, a mí me gustaría que de esta mesa la gente que estaba por ahí escuchándonos y viéndonos entendiera qué es esto de la digitalización, de la gestión del ciclo del agua y, sobre todo, para qué sirve y por qué es importante, ¿no? O sea, qué fin tiene. Enmarcándolo todo en un contexto de sostenibilidad, ¿no? Y en este sentido me gustaría empezar por Teodoro. Creo que es importante que tengamos una idea general metiendo un contexto de cambio climático, ¿no? Que es un poco una de las principales inquietudes del sector del agua ahora mismo. En un contexto de cambio climático, Teodoro, ¿qué supone la digitalización del ciclo del agua para conseguir una mejor gestión del recurso más sostenible? Bueno, primero, muchas gracias por haber invitado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y en particular a la Dirección General del Agua. Creo que lo dices muy bien, ¿no? Hablas en un contexto de cambio climático. Precisamente nuestro país en cuestiones de agua pues puede verse seriamente afectado en los próximos años por el cambio climático. Ya lo estamos viendo, ¿no? Afectado en cuanto a que vamos a tener menos agua, y eso prácticamente todos los modelos que existen lo dicen claramente, y que además vamos a tener más sequías con una mayor frecuencia en la presentación de las mismas, mayor intensidad y también más inundaciones. Con lo cual, bajo ese contexto, la digitalización puede ser un elemento que ayude a enfrentar esos retos de adaptación al cambio climático que vamos a tener en un futuro. La digitalización que hemos lanzado en el PERTE del ciclo del agua es parte del plan de recuperación, transformación y resiliencia en materia de agua, que tiene, yo diría, tres ejes fundamentales. Uno es mejorar la calidad de nuestras aguas, fundamentalmente con actuaciones en saneamiento y depuración, es decir, tener unos ríos en condiciones, mejorar la calidad de nuestros acuíferos con las actuaciones frente a la contaminación difusa. Luego, otra segunda línea es la recuperación de esos ríos y de esos acuíferos. Y finalmente, la digitalización. Bueno, pues de esa tercera línea hemos preparado este PERTE, Agua de Digitalización, que lo que pensamos que va a suponer, pues primero, una mayor eficiencia en el uso de agua, unos ahorros en los recursos que estamos necesitando para atender nuestras necesidades, una mejora en la calidad de las aguas, tanto en nuestros ríos como en nuestros acuíferos, y un funcionamiento del sector de agua, de la administración del agua, mucho más moderno. Hoy no todos los procedimientos son digitales, hoy todavía los papeles figuran por aquí y por allí, y un papel pasa por muchísimos sitios, ¿no? Entonces, todo lo que avancemos en la digitalización, en todos los procedimientos que tiene la Administración es fundamental. Y luego, en el conocimiento de los usos de agua, es decir, un país que se enfrenta a esos retos tan grandes relacionados con el cambio climático, que va a hacer que cada vez tengamos menos agua cuando ya tenemos unos equilibrios muy frágiles para atender las necesidades que tenemos, y eso se ve todos los días en la prensa, es decir, hoy ya hay grandes problemas, en el futuro va a haber más. Pues un país que tiene estos retos tiene que conocer bien sus usos de agua, tiene que saber bien cómo se usa el agua, y no lo sabemos. Hoy conocemos aproximadamente el 60% del agua que se está utilizando, no el resto. Conocemos muy poquito sobre el agua que se extrae de los acuíferos, hacemos todo estimaciones indirectas, eso no puede ser. Tenemos que avanzar, contadores inteligentes, recepción de información, transparencia al ciudadano, el disponer todo el mundo de esa información. En todo eso y mucho más, que a lo largo de esta sesión hablaremos, pues consiste la digitalización del sector del agua. Vamos a ir concretando poco a poco. Por ir bajándolo un poco más, ¿no?
Claro, cuando hablamos de digitalización estamos hablando de inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de tener datos, ¿no? Que es lo que, como Teodoro dice, le falta al sector del agua, tener muchísima más información. Santiago, por aterrizarlo todavía un poco más, me estaba fijando en vuestro ejemplo o modelo de Denia, que me ha parecido interesante, y no sé si es ese o elige otro, pero por concretar un ejemplo que nos aclare en qué en concreto consiste digitalizar y qué beneficio ambiental y social tiene. Hola, muchas gracias por invitarnos a este foro. La digitalización es un proceso que está en marcha, no nos la estamos inventando ahora. Digitalizar en el agua es, como acaba de decir el director general, es saber dónde tenemos cada litro de agua en cada momento. Si sabemos eso, seremos capaces de consumir menos agua. España es un país con un alto estrés hídrico y la mejor forma de tener más agua es aprovechar el agua que tenemos, no desperdiciarla, y para no desperdiciarla hay que saber dónde está. Y para eso hay que verla en globalidad. Nosotros lo que estamos haciendo con nuestro proceso de digitalización en mi compañía, en Aqualia, es ver el agua urbana como un todo único. Antes separábamos la depuración de la potabilización, las redes de abastecimiento de las redes de alcantarillado, el salir a hacer reparaciones, el cambiar un contador, el leer un contador, y ahora lo que nosotros hemos hecho, y te cuento ahora el caso de Denia, es verlo en la globalidad. Saber dónde producimos agua, si la estamos produciendo en el caso de Denia en una desaladora, donde sectorizar las redes de forma que tenemos prevención de dónde se provoca una avería en la red de agua antes de que el agua brote, porque por métodos de inteligencia artificial y estadísticos detectamos cuándo estamos perdiendo agua en una instalación, instalando contadores digitales. En el caso de la ciudad de Denia, toda la ciudad está 100% digitalizada. En el caso de los contadores digitales, el ciudadano en la app puede incluso planificar, si es una vivienda cerrada, planificar un aviso si tiene consumos de agua cuando él no está, por si tiene una intrusión. Puede planificar, si es una familia en la que vive gente mayor, planificar si antes de las 11 de la mañana no ha habido consumo de agua, que le dé un aviso, porque pueda pasar que el que está viviendo en la casa ha tenido algún problema de salud, y puede ver permanentemente sus consumos. El propio ciudadano conoce y puede generar avisos, tanto si consume mucho como si consume poco, y nosotros le enviamos avisos. Eso es un beneficio directamente al ciudadano, que ahora mismo le estamos haciendo con el sistema tradicional. Le hacíamos 6 lecturas del contador al año y nosotros sabíamos lo que le pasaba 6 veces puntuales al año. Ahora sabemos lo que le pasa 24 veces todos los días del año. Digitalizar es tener esos datos y de esos datos sacar decisiones, porque tener datos no vale para nada. Lo que vale es que la herramienta de inteligencia artificial te genere prioridades. Esa avería que has detectado, que lance una orden de trabajo automática y genere el ir al sitio concreto, a la calle concreta, a reparar la avería, y que esa avería no siga perdiendo agua, porque si pierde agua, es agua que estamos perdiendo. Claro, Santiago menciona, claro, aquí en el agua hay que diferenciar entre uso urbano y uso agrícola, ¿no? Que no todo es lo mismo. Pero por seguir con el ejemplo que pones del agua urbana, porque Jaime veo que asiente, ¿no? Cuando Santiago dice, sí, tenemos datos todo el rato. Pero meto otro elemento, ¿no? O sea, por no quedarnos solo en la tecnología por la tecnología. Es decir, que puede estar muy bien avanzar tecnológicamente, pero pareciera como si esto a lo mejor fuera a resolverlo todo, ¿no? La cuestión es que es tradicional en el sector del agua la queja de damos por hecho el agua. Tiene un precio tan bajo que realmente, como usuario, si yo tengo esa app en el futuro, no la tengo, pero si la tuviera, si en Madrid, en el canal, me permitiera tener una app, ¿yo por qué me iba a interesar por saber cuánto consumo si no tengo una señal de precio? Es decir, ¿cómo hacemos para que la gente, realmente la tecnología esté al servicio de poder reducir el consumo, ¿no? Lo primero te voy a decir, bueno, gracias por la invitación, gracias a la organización, pero te voy a decir que vas a tener esa app. Estamos en ello, la estamos desarrollando ya. Canal está ahora mismo inmersa en un despliegue masivo de la telelectura de contadores para su parque de contadores, 1,5 millones de contadores, y dará servicio a esos 6,8 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid.
¿El usuario está interesado en conocer su consumo? Evidentemente. Yo creo, y además hay estudios que lo avalan, que el mero hecho de ese conocimiento va a significar un ahorro. Cuando tú conoces diariamente en qué has gastado el agua y ves que al día siguiente has gastado menos, me estoy liando un poco, o ves que en la semana pasada has gastado más, empiezas a pensar en por qué gasté más agua la semana pasada. Ah, bueno, es que estuve mi pariente que vino de no sé quién, o en otra semana me fui de puente. Es decir, tú vas a analizar todos esos consumos. Si además te posibilita el compararte con un usuario similar al tuyo y decirte si estás por encima del consumo esperado o no, todo eso va a redundar sin duda en ahorros beneficiosos para el medio ambiente, para el usuario, ahorros en agua que también de alguna manera benefician al operador, al gestor. Si nosotros tenemos que derivar, tratar, distribuir, bombear menos agua, todo eso también son ahorros para el operador y para el medio ambiente. Todo lo que no es necesario tratar y transportar redunda en unos consumos energéticos muy elevados y, por tanto, en reducción de huella de carbono. Incido en este asunto. No sé, no habría que plantearse que realmente generar un mayor interés para que quien ahorre tenga un premio, quien gaste menos tenga un premio y quien gaste más esté penalizado. Es que entiendo que es un bien social, un bien escaso. Ya hay concienciación. Por poneros un dato, o sea, la población de Madrid ha ido creciendo todos estos años. Creo que este año precisamente se ha reducido en 100.000 habitantes, pero tiene un crecimiento sostenido. Y el consumo de agua no ha sido así, no ha seguido en esa misma línea. Nosotros tenemos los consumos de agua que teníamos en 2005 y la población ha aumentado muchísimo. Creo que la conciencia social del ahorro de agua como un beneficio para la sociedad es evidente. Entonces, no veo necesario un incentivo económico a que haya ese ahorro. Creo que la gente es lo suficientemente responsable y también es verdad que empresas como la nuestra hacen ese tipo de campañas, ¿no?, para incentivarlo y para impulsar ese ahorro, pero haría falta un incentivo añadido. Leonor, en vuestro grupo de investigación, ¿no?, tenéis ahí un grupo muy potente. ¿Qué tecnología dirías tú ahora que es la más potente para usar mejor el agua? ¿Qué es lo último? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por recordaros de la Universidad Politécnica de Madrid, donde trabajo, la comunidad UPM Water, que es la que coordino, y también el grupo de investigación hidráulica del riego, que es la comunidad de grupos de investigación donde participo. Contestando más a la pregunta, yo quisiera poner aquí en el público que en España, bueno, pues gracias también a unos fondos, el agua es un bien escaso y de dominio público. Y gracias a unos fondos y una gran sequía que hubo en los años 90, se realizó para estimar los recursos hídricos del país, el Plan Hidrológico Nacional, y en paralelo, colgando de él, estaba el Plan Nacional de Riego. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el consumo en España, actualmente con ese plan de modernización de regadíos, que tiene que ver con la tecnología que se hizo en aquel momento en las comunidades de regantes, pues se ha bajado media global, y va a depender de las diferentes cuencas, de un 80% de consumo de agua en el regadío. Luego viene la industria y el que menos consume es la parte urbana. ¿De acuerdo? Actualmente los últimos datos son 70-75%, depende de zonas, ¿no? Puesto esto en contexto y puesto también en contexto con las mesas anteriores, la seguridad hídrica es seguridad alimentaria. Y eso significa que el mayor consumo de agua va a seguir siendo regadío. Como bien ha comentado aquí el director, pues bueno, ¿qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos, y siempre nos hemos enfrentado, a sequías. ¿Cuándo se acuerda uno del agua? Cuando hay una gran sequía. ¿De acuerdo? Y tecnología, pues la tecnología en concreto, me refiero, la mayoría, parte de las obras de modernización de regadíos
los existentes y los actuales, para que se hagan una idea, actualmente hay poco más de 3 millones de hectáreas regadas en este país, cuya producción supera el 2,5% de la agricultura no regada. Es decir, es indispensable mantener el regadío. Pero eso significa ser eficientes en la aplicación del agua en los sistemas de riego. ¿Cómo se ha conseguido eso? La tecnología que ya tenemos, todas las comunidades de regantes tienen automatizadas todas las estaciones de bombeo, tenemos caudalímetros, conocemos la presión. ¿Por qué? Porque en primer lugar, aquí estamos con la gobernanza del agua. Las comunidades, las cuencas hidrográficas tienen que saber monitorizar, digitalizar con los aparatos que ya hay. Desde luego en materia del agua creo que somos un ejemplo en todo el mundo. Tema de regadío, sí. Y me consta también que en el tema urbano también. En eso somos pioneros y hemos sido pioneros y continuamos siendo pioneros. Pues hay que tomar la decisión de cuánto agua se va a poder utilizar para regar, porque la prioridad, y por eso en las ciudades, aunque coincido con mi compañero anterior, nunca abrimos el grifo y siempre tenemos agua, ¿de acuerdo? Nunca, en raras ocasiones, abre uno el grifo y no tiene agua. No sucede eso en el campo. Entonces, aquí quiero enmarcar la tecnología, la tenemos en esa parte. ¿Qué es lo nuevo? Pues lo nuevo es la parte de la utilización de los satélites que pasan libremente o no tan libremente de drones. Hay empresas que se encargan de pasar los cultivos. ¿Para qué? Para estimar las necesidades hídricas de los cultivos de la mejor manera posible para no desperdiciar ni una gota de agua. Porque no solo está el agua no es pura, está con todos los fertilizantes y ahí tenemos los problemas. Si echas agua en exceso, va a la filtración profunda y tenemos problemas de acuíferos. Tenemos una red de monitorización de las aguas subterráneas que contenemos la calidad. Entonces, aquí está la demonización de los agricultores de regadío, sobre todo, que si la contaminación difusa, no difusa. Pues eso se consigue con controlando bastante bien esta cantidad de agua. Los sistemas de riego modernos, pues algunos de ellos ya saben, te pueden decir en cada emisor de riego qué agua, qué cantidad de agua lo tienes que hacer. Para el suelo, sensores de humedad. Es decir, la tecnología última está. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Creo que lo han comentado también en la mesa anterior. Estamos en el campo, en un medio rural. Todas estas comunidades de regantes que están muy bien asesoradas porque tienen técnicos de comunidades de regantes con todas las estaciones, con toda esa información de datos que en cada comunidad autónoma tiene un servicio de asesoramiento al regante que pueden tener por GIS, las apps, en algunas hay, que ven sus parcelas de riego y pueden saber exactamente cuánto agua son lo que necesitan porque lo que ya les están concediendo ya lo saben en la comunidad de regantes porque ya tienen contadores, tienen presión. Eso que es posible en estos momentos no se está aplicando y habría que distinguir sobre todo la zona sur de España, el regadío en el sur, de la zona norte. Me consta que en la zona de Guadalquivir, Segura y tal, los agricultores sí que utilizan todas estas herramientas de digitalización, de conocer lo que están, y son más pioneros que en la cuenca Duero, por ejemplo, la cuenca del Ebro. Y eso es lo último, y lo último es que hay que seguir trabajando en eso, y hay que seguir trabajando, no tanto innovando en tecnología, que esa ya la hace por sí solo, porque estamos trasladando de estas tecnologías, vienen de otras áreas, no la agrícola, pero se están pasando a la parte agrícola, sino de transmitirlo y hacer que sea útil, que lo utilicen como usuario los propios regantes. Leonor introduce el tema del regadío, que es uno de los asuntos espinosos, ¿no? Y mencionas el Guadalquivir, es decir, una región en la que se sabe que se están expandiendo los regadíos. No es, ¿cómo se hace para que no solo esta tecnología beneficie a los propios regantes, sino a las cuencas? Es decir, si por un lado uno aumenta el regadío, por mucho que le pongamos tecnología para ser más eficientes en el uso del agua, estaremos usando más agua. ¿No representa esto una contradicción ambiental, aparte de que pueda beneficiar a los regantes, Teodoro?
No, más agua no vamos a poder utilizar, mucha más agua, porque no la tenemos y cada vez vamos a tener menos, ¿no? Yo os puedo decir que en los planes de cuenca que están ahora tramitándose y que se aprobarán durante este año, hay una reducción en las asignaciones de recursos a los distintos usos de 1.700 hectómetros cúbicos. No podemos permitirnos seguir utilizando cada vez más agua y más agua. Eso no puede producirse, ¿no? Y la digitalización nos tiene que ayudar. Antes hacías una pregunta de cómo esto al usuario, al final, el saber que utiliza menos agua, ¿en qué le repercute? Yo te diría, por ejemplo, en el caso del riego, muchas de los cánones y tarifas establecidos en los organismos de cuenca son por superficie regada, no por el consumo de agua. En otros casos son por los derechos de agua que se tienen, por las concesiones que se han dado, pero no por el uso del agua que se está produciendo, porque no se dispone de esa información. Por eso esto es tan importante, avanzar en la digitalización, tener un conocimiento completo de los usos del agua para así favorecer primero que el usuario pues trate de usar menos agua, porque eso va a repercutir en el canon, en la factura que tiene que pagar a los organismos de cuenca. Luego, eso también va a ser relevante para el usuario, pero evidentemente va a ser muy relevante para el organismo de cuenca, porque gestionar sin conocer es muy complicado. Yo diría que el PERTE que hemos lanzado no solamente es poner contadores, no solamente es aprovechar la tecnología y ya está, sino es un conjunto de elementos, ya primero de gobernanza, de mejorar todo nuestro marco normativo para que la digitalización y todo esto que estoy mencionando esté dentro, esté recogido en nuestro marco normativo, que no lo está. No está en las leyes, no está en los reglamentos que desarrollan las leyes. Hay que mejorar ello. Luego también digitalizar todos los organismos de cuenca, tanto de las cuencas que gestiona el Estado como las cuencas que gestionan las comunidades autónomas. Y luego ayudar a los usuarios a dar este impulso que hace falta, estableciendo contadores, pero ya no solo contadores y redes que permitan que el organismo de cuenca reciba toda esa información y pueda tomar mejores decisiones en la gestión ordinaria de sus recursos. Entonces, por eso, para impulsar este salto en la digitalización, pues viene el PERTE para ayudar una parte importante, pero es un elemento más del conjunto de elementos que estoy mencionando. Y luego integrar lo que se está diciendo de todas las tecnologías, toda la innovación que se ha producido en el sector, en nuestras empresas, en nuestras propias comunidades de regantes, antes lo mencionaba. España se ha hecho un esfuerzo tremendo en modernización y estamos a la cabeza en los países del mundo, pero hay que seguir. Todavía nos queda por seguir y esto va a significar ese impulso, o queremos que signifique ese impulso para dar ese salto, ¿no?, en la gestión del agua en nuestro país. Desde el punto de vista de una empresa, Jaime, ibas a decir si me algo. permites Sí, apoyar claro. la palabra integración, creo que es la adecuada en este contexto. Tanto por lo que decía Leonor, por el tema de que existen las tecnologías, están disponibles, medir, pero hay que integrarlo todo en plataformas que te permitan gestionar la información que nos proveen todas estas tecnologías. Y el PERTE sin duda apuesta por la integración, porque apuesta por proyectos integrados del ciclo integral del agua. No es solo un despliegue de telelectura lo que pueda ser objeto financiable, no, se buscan proyectos integrados donde se sepa lo que entra en el sistema, lo que sale en el sistema, cómo gestionarlo mejor, evidentemente. ¿Beneficiarios las comunidades de regantes o las cuencas? Porque hay que distinguir ambos, o sea, todos deberemos salir beneficiados de esa digitalización. Os pongo un pequeño ejemplo de un proyecto en el que nosotros estamos trabajando ahora digitalizando para una gestión integrada del saneamiento y la depuración en cuencas, que se beneficia sin duda la cuenca, porque lo que pretendemos es una gestión integrada de los tanques de tormenta, los alivios en tiempos de lluvia, las depuradoras, todo lo que vierte en una misma cuenca, en vez de hacer una gestión separada, una gestión integrada de toda esa infraestructura, de todas esas infraestructuras, para verter en cantidad y calidad adecuada, no afectar a las masas de agua. La digitalización ayudará, seguro. Ahí yo quería añadir, yo creo que va a hacer una gran transformación en España, en el agua urbana. Hay una gran diferencia entre grandes ciudades y pueblos. Hay 8.000 municipios, la ley en España regula que el regulador es el municipio, pero eso hacía que los ayuntamientos pequeños se quedaran aislados.
La digitalización te permite darle la misma calidad de servicio a las ciudades de 100.000 habitantes que a los pueblos de 2.000 habitantes, porque te permite una gestión integrada. Te permite también que la España rural, la España despoblada, tenga acceso a la misma calidad de agua y a la misma conocimiento de lo que está pasando en el sector. Para mí es una gran transformación y te permite gestionar sin necesidad de ir a la agrupación territorial tradicional de comarca o provincia o comunidad autónoma. Nosotros estamos ya trabajando en 8 centros de control, 8 centros territoriales, desde los que llevamos muchos municipios, y no hay una barrera tecnológica que te diga no puedo salir del límite de Castilla-La Mancha. Desde un centro de control en Toledo yo puedo estar operando contratos en Ávila porque está al lado y no tengo una frontera geográfica. Y luego, con otra cosa que estabas diciendo de la integración, yo quería contaros un caso de Almería. Nosotros llevamos la ciudad de Almería, llevamos Níjar, todo el campo de Níjar, estamos metidos en un proyecto para rehabilitar una desaladora de 60.000 metros cúbicos, una gran desaladora que estaba abandonada, digamos, en el campo de Níjar, una promoción de las cooperativas agrarias que acabaron económicamente mal y que estuvo mucho tiempo abandonada. Es donde veo que es un ejemplo clarísimo de integración. Todo el agua de las depuradoras se reutiliza. Los fangos de las depuradoras se están utilizando como fertilizantes. Estamos en pleno trabajo, todas las compañías, nosotros tenemos un proyecto de I+D para reutilizar las salmueras, los residuos de las desaladoras, porque de las salmueras se puede extraer litio, que se utiliza para los móviles, se pueden extraer muchos minerales, muchas tierras raras, muchos minerales especiales. Cada vez vamos viendo más que tenemos recursos, no tenemos residuos. El agua residual es un recurso, con el agua residual generamos energía y yo sé que lo vamos a conseguir que las depuradoras de aguas residuales sean energéticamente autosuficientes, no necesiten de energía. En desalación estamos en procesos cada vez mayores para reducir el consumo energético. Lo importante es ver el agua en su globalidad y no diferenciar el agua industrial del agua urbana, del agua agrícola. Necesitarán diferentes calidades, pero todo es agua y lo que hay que hacer es aprovecharlo todo pensando que todo es un recurso. En ese todo, ¿no? Siempre se suele ir escuchando cómo aquí falta un regulador. Tú hablas de 8.500 municipios. ¿Puede ayudar de alguna manera esta digitalización al tener una visión de conjunto, que eso sea un primer paso y que consigáis al final llegar a un regulador nacional por esta gobernanza de la que hablamos con un fin que siempre es el mismo, es decir, optimizar un recurso, ¿no? Esto en el agua se escucha desde siempre, falta un regulador nacional, falta un regulador. ¿Puede la digitalización ayudar en ese sentido? ¿Quién le parezca que esto...? Yo simplemente mencionar que este PERTE incluye la creación de un observatorio del ciclo del agua, donde el ciclo urbano va a tener un peso muy importante. Yo creo que es el primer paso, ¿no? El primer paso, claro, es disponer de la información. Cuando se produjo la pandemia, empezó la pandemia que hemos vivido, lo primero que queríamos conocer era qué estaba pasando con los usos del agua y vimos que no estaba disponible la información, que era dificilísimo conseguir los efectos que estaban teniendo. Esto nos dijo, tenemos que trabajar en ello. Creamos una mesa del ciclo urbano del agua y con la idea de generar un observatorio del ciclo urbano del agua que ha sido recogido en este PERTE del agua digital. Que no es un regulador en sí mismo, pero no es un regulador en sí mismo porque quizá eso aún no esté suficientemente maduro para dar el salto, pero sí el darle el peso que tiene a ese observatorio, ¿no? Que ya digo, la idea es que lo vamos a crear mediante un Real Decreto y ya estamos trabajando en él. Leonor, ¿tú qué valoración haces de este PERTE? Hombre, yo lo veo esencial. Aquí ha salido bastantes veces la palabra integración. Ahí es donde está la dificultad. ¿La palabra? Integración. Ajá. Para mí, ahí es donde está la dificultad, no la tecnología. La tecnología, cuando no hay personas de por medio que integrar, va. Pero la integración es lo más difícil. Cuando dices integración, ¿a qué integración de...? Bueno, la integración significa, primero, la digitalización, que es la que nos ocupa. Desde luego es un elemento clave. Sin ella yo creo que siglo XXI no se concibe, ¿de acuerdo? O sea que está aquí y se va a mantener. Pero tenemos que seguir trabajando
de toda esa información que necesitamos, que nos va a permitir la digitalización integrada, luego que sirva para la toma de decisiones. Y en la toma de decisiones por los organismos correspondientes es donde siempre se generan las mayores dificultades. Ojalá yo, me gustaría decir lo contrario, pero es lo que he vivido. O sea, herramientas, modelos tenemos, visiones tenemos de lo que va a pasar, pero el generar con toda esa información las políticas, la gobernanza que nos permita afrontar lo que ya se prevé que va a venir en 2030, 2050 en el tema del agua, que lo ha dicho Teodoro, o sea, es que ya los modelos ya se sabe, es que no hay que acordarse únicamente cuando no llueve, es que ya lo tienes, pues que empecemos con esta digitalización, con toda esa información, los organismos correspondientes a la toma de decisiones para que no pase como en la pandemia que digan, uy, ¿y ahora dónde vamos? No, ya nos habían avisado. Entonces, esa sería para mí la integración global en una búsqueda o un desarrollo de políticas, creo que la palabra política es lo adecuado, que nos permitan abordar estos momentos que van a llegar con mayor soltura. Mencionas la palabra políticas y yo desde fuera he tenido la impresión como que este PERTE le da como un relato, ¿no?, a esto de la tecnología. O sea, como que, es decir, el para qué al final es muy importante, la tecnología en sí misma vale, pero el para qué, ¿no?, al servicio de qué se pone. Y me pregunto si puede ayudar, por ejemplo, en el caso de una empresa pública, ¿no?, como es el canal, a reducir costes, es decir, a ofrecer un mejor servicio y a reducir el coste que le supone al conjunto de la gente, ¿no? ¿Y cómo la digitalización al final puede ayudar a reducir costes en una empresa pública, en este caso? Un ejemplo sería los beneficios que pueda tener la telelectura al gestor, al operador, que reduce los costes al anticiparse al descubrimiento de fugas. Ya no tardamos... un usuario no tarda 2 meses. Nosotros hacemos lecturas manuales cada 2 meses actualmente, pero vamos a tener la información de lecturas horarias y la vamos a tener todos los días. Es decir, no va a tener que esperar un usuario a darse cuenta de que ha tenido una pérdida interna en su cisterna 2 meses. Lo va a detectar inmediatamente. Nosotros pondremos a disposición suscripciones, a alarmas, mensajes que le alerten de esos consumos anómalos. Como decía antes Santiago, también en servicios de valor añadido, para detectar consumos no previstos en casas deshabitadas o consumos previstos en personas vulnerables y que no se han producido. Todos esos servicios de valor añadido se podrán dar. Pero volviendo a cómo ahorra una empresa gestora del agua con la telelectura, si tiene que derivar menos agua, captar y tratar menos agua, distribuir menos agua, bombear menos agua, porque se evitan fugas, se evitan fraudes, se evitan estos derroches, evidentemente nosotros estamos ahorrando. Incluso medioambientalmente, una lectura, hay una estimación, algunos estudios de que 1000 lecturas tienen una huella de carbono de 40 kilogramos de CO2. Bueno, si nosotros tenemos 1,5 millones de contadores y nosotros estamos evitando el desplazamiento a leer manualmente esas lecturas, eso suponen unas 60 toneladas de CO2 que evitamos cada vez que leemos. Nosotros ahora leemos 6 veces al año, pero es que la información que vamos a disponer ahora es de 1.460 veces más al tener una lectura horaria. ¿Nos podéis imaginar la cantidad de CO2 que sería necesario emitir si tuviéramos que hacer todas esas lecturas de manera manual, ¿no? Otro ejemplo en el que una empresa ahorra con esta digitalización, yo creo que ha salido antes el tema energético. Nosotros estamos trabajando en un hub de energía donde tengamos recopilada toda la información de los consumos que hacen nuestras infraestructuras, ¿no? Una estación depuradora, un tratamiento de aguas, los bombeos, todo esto consume mucha energía. Tener aglutinada, integrada, como decía Leonor, toda esa información en un mismo repositorio
Y además, Canal es productor de energía, nosotros producimos mucha energía. Y tener también presente dónde se produce, en qué centros, en qué momento, nos permite hacer un balance muy bueno y saber cuándo tenemos que adquirir energía a los pools de energía o no. Nos permite gestionar todo aquello mejor. Tenemos un objetivo a 2030 de tener un balance neutro en nuestra... Es decir, que toda la energía que produzcamos la utilicemos en nuestro abastecimiento para nuestras actividades. Ahora mismo creo que tenemos instalados 100 megavatios, alrededor de 100 megavatios, y tenemos de aquí a 2030 previsto llegar a los 150 y tantos, utilizando energías verdes, utilizando energía fotovoltaica sobre todo. Evidentemente, digitalización, información nos permite mejor gestión, y una mejor gestión nos permite tener una gestión más eficiente y ahorros, por supuesto. ¿Y la app cuándo vamos a ver? La app es lo que menos cuesta desarrollar. Primero tenemos que desplegar hasta llegar a 1,5 millones. Habrá despliegues, pues municipios, sectores, con diferentes alcances, pero la app llegará, seguro. Bueno, en el caso de... No sé si querías... Sí, es que has mencionado algo que lo veías como algo tecnológico. Evidentemente, la innovación y la tecnología hace falta, pero ese no es el objetivo. Yo hablaba antes de la falta de agua que vamos a tener en este país y los problemas ambientales que eso va a significar. Yo creo que un objetivo fundamental es la protección del medio ambiente. Es decir, cuando hablamos de medir no solo el agua que suministramos a una población, a un regadío, sino ver luego cómo se producen esos retornos, que no se miden, que no tenemos información muchas veces de los vertidos de aguas residuales depuradas, cómo llegan a los cauces, cómo llegan a las zonas húmedas, o cómo se produce la contaminación por nitratos de un acuífero. Todos hemos vivido en los últimos años, y lo hemos leído en la prensa y en la televisión, el caso del Mar Menor. El caso del Mar Menor ha sido una utilización excesiva de fertilizantes durante años y años y años que ha provocado una contaminación por nitratos. Pues no sabemos cómo se producía el paso de los nitratos hacia el acuífero, que luego descargaba en el Mar Menor. Hay que poner sensores para conocer cómo se está produciendo esa contaminación del Mar Menor. Pero es que los vertidos de muchas poblaciones que todavía no están en condiciones de saneamiento y depuración tampoco los tenemos controlados. O cuando se producen lluvias fuertes y en la zona del Mar Menor, por ejemplo, o Comunidad Valenciana, en las cuencas mediterráneas, pues se producen lluvias muy fuertes y muy concentradas en el tiempo, se producen alivios de tormenta. Los colectores no son capaces de coger todas las aguas, se producen vertidos que contaminan ríos, zonas húmedas. Todo eso es lo que se pretende con el PERTE, tener esa información integral de todo el ciclo del agua. Objetivo último, tener un medio ambiente en condiciones que podamos atender los usos del agua y hacer frente a lo que el cambio climático pues, nos está demandando, ¿no? Santiago, que no te he preguntado a ti, ¿tú qué valoración haces del PERTE? ¿Te parece suficientemente ambicioso? Los contratistas siempre pedimos. Yo quiero agradecerle al Ministerio porque la regulación española es muy complicada, las responsabilidades están muy repartidas entre los 3 niveles de las administraciones públicas. En el agua tenemos una regulación de hace más de 100 años en la que le daba esa competencia a los ayuntamientos, y yo creo que el Ministerio, el paso de incentivar y de buscar la colaboración de los operadores, o sea, en este proyecto vamos a colaborar financieramente los operadores, seamos públicos o seamos privados, yo creo, y en la creación del observatorio, para mí me parece que es algo muy importante, llámale observatorio, llámale regulador, el tener conocimiento nos hace llevar a gestionar con eficiencia el recurso que tenemos. Hay un largo camino. España hace 20 años consumía 320 litros cada persona cada día y ahora estamos en 230. Hemos bajado un 26% el consumo. Yo creo que los futuros embalses de España están ahí, están en reutilizar el agua, están en ahorrar agua, están ahí. Hablabas antes de ahorros. Por eso cuando te decía lo que pregunté con los contratistas siempre hablamos de dinero, pero no los contratistas, digo el sector. Tenemos que hacer más inversión en renovación de infraestructuras y algo más de inversión en hacer las infraestructuras que nos faltan, hemos conseguido
durante estos últimos años tener prácticamente toda la depuración hecha, o hay mucho de la depuración hecha, aunque queda todavía por hacer, pero nos queda renovar los parques que nos han ido quedando antiguos, sobre todo en redes, y en España somos, en la OCDE, somos el 7º país con las tarifas más baratas de la OCDE en agua urbana, pero hay algo que nos tenemos que mirar, somos de los que más gastamos en mantenimiento. ¿Por qué somos de los que tenemos las tarifas más pequeñas? Porque no repercutimos la inversión en las tarifas, porque hemos tenido mucho fondo público, europeo, estatal o de las comunidades autónomas, que nos pagaba las inversiones, o porque algunas las hemos retrasado, no las estamos haciendo. Pero eso nos está llevando a que, a pesar de tener tarifas bajas, en mantenimiento nos gastamos mucho más que lo que se gasta en Francia, lo que se gasta en Alemania, lo que se gasta en Noruega, porque ellos destinan el 50% de la tarifa a reinvertir, a renovar infraestructuras y a renovar redes, tanto en abastecimiento como en alcantarillado. Pero dicho eso, que es una asignatura que tenemos pendiente y que habrá que irla llevando, yo creo que este paso de la digitalización nos va a llevar a ser más eficientes y a optimizar el recurso, tanto en agua urbana como en agua agrícola. Los regantes, como estabas diciendo tú antes, creo que sobre todo en el sur de España están extremadamente profesionalizados. Otra cosa es que hay que seguir mirando cómo están los pozos, en qué condiciones están los pozos, si estamos contaminando ríos, los fertilizantes, pero la gestión del agua, el consumo de agua, lo tienen tremendamente profesionalizado y optimizado. Me han pasado antes y me gustaría, nos quedan como 7 minutos, vamos a optimizar, de preguntas de socios y socias del diario, y empiezo por una que hace una persona que se llama Ángel Martín y que dice, leo literal, ¿se ha pensado en realizar trasvases entre el Ebro y el Tajo y Segura para evitar los anuales daños por avalanchas y paliar la sequía y falta de riego del centro y sur de España? ¿Hay algún estudio previo? Pues puedo contestar. Para Teodoro. Si quieres, me toca contestar, ¿no? En España hay algunos trasvases. También tengo que decir que los trasvases son muy difíciles de gestionar. Lo sé porque soy el presidente de la Comisión de Explotación del Tajo Segura, que también pues, todo el mundo conoce, ¿no? Son muy difíciles de gestionar porque las aguas salen de unas cuencas y van hacia otras cuencas. Y conseguir el acuerdo de todo el mundo es complicado. Y además no es lo suyo, porque lo suyo es que una cuenca se gestione con los recursos hídricos que tiene. Es cierto que en el pasado pues, se desarrolló una serie de trasvases y todavía están funcionando. Nuevo trasvase. No vislumbro que en el futuro puedan realizarse nuevos trasvases en nuestro país. Lo que sí que hay que hacer es una gestión integrada de todos los recursos que tenemos disponibles. Aguas superficiales, aguas subterráneas, sin sobreexplotar los acuíferos, obviamente, de una manera sostenible, pero también los recursos no convencionales, reutilización y desalación. Y aprovecho para decir, España es líder en todo ello. Es líder en el campo de las presas, porque lo ha sido en el mundo, pero es que es líder en la reutilización o en la desalación. Es decir, somos un país que la gestión del agua pues se nos reconoce todo lo que se ha hecho. La digitalización puede ayudar a dar un salto todavía mayor en esa posición que creo que tenemos importante en el mundo, tanto desde la Administración como desde las empresas del sector del agua, como los usuarios. No sé si alguno más quería... Yo en eso, lo del liderazgo, las empresas españolas somos líderes en el mundo, los planes de desalación de todo el norte de África y de Arabia Saudí están liderados por empresas españolas. Bueno, voy a terminar, es una un poco dificililla, pero es el debate de siempre, ¿no? Que si el agua de gestión pública, que si el agua de gestión privada, que si remunicipalizamos, que si el agua está en un puñado de empresas, en fin, ¿no? Esto es una cuestión muy recurrente. Y aquí tenemos representantes de una empresa pública y de una empresa privada. ¿Cómo mezclamos? ¿Cómo mezclamos la gestión? Quizá vaya por ahí. Pues como estamos mezclados, es decir, los titulares de las infraestructuras son los ayuntamientos, son las entidades locales, que ellos decidan si lo que quieren es una gestión pública
o una gestión privada. Son compatibles, incluso mixtas, ¿no? Hay sitios donde existe esa gestión mixta. Yo estoy en una gestión pública, encantado. Creo que los madrileños están encantados, damos un buen servicio, tenemos unas notas de satisfacción de cliente elevadas. Me vale. Como usuario del servicio público, que también lo soy, estoy encantado. No, es compatible, pero conozco empresas perfectamente privadas que están desarrollando una labor excelente. No creo que ese sea no sé si es un debate o no, los debates, por lo menos no en este foro, ¿no?, en el que estábamos de digitalización y hablando del PERTE. Solo una valoración, cuando pedías una valoración del PERTE, ¿es positiva? Pues claro que es muy positivo. El sector del agua siempre se ha quejado de ser un sector abandonado, ¿no? Y la financiación es un incentivo, clarísimo, clarísimo. Habrá operadoras que, precisamente por acceder a esa financiación, decidan acometer obras en el marco de la digitalización, y otras que ya lo tuvieran prevista, pero va a suponer una aceleración, ¿no? Desarrollos que tengan previstos para los próximos 10 años, con acceso a la financiación, pues los pueden hacer en 4. Muy positivo, y muy positivo además el efecto tractor de grandes empresas, a lo mejor como las nuestras, que puedan empezar desarrollos y que sean demostrativos rápidamente para atraer a otras operadoras a hacer lo mismo, ¿no? Somos, de alguna manera, ejemplo a seguir, y nos suelen copiar lo que se hace porque funciona más o menos bien. No sé si por concluir, Santiago, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, breve? mi opinión es que lo importante es la profesionalidad. El 90% de la operación del agua en España lo están haciendo empresas profesionalizadas, y solo el 10% lo hacen los ayuntamientos en prestación directa. Sí que la dimensión, yo creo que cada vez va a ser más necesario. O sea, es difícil que una empresa privada o pública, que solo de servicio a 100, 200.000 habitantes, pueda seguir este ritmo de tecnificación y de digitalización. Yo creo que la escala va a ser necesaria como en otros sectores. Y la escala te la pueden dar empresas públicas como el Canal Isabel II, que abastece a 8 millones de personas, o empresas como la mía, que abastecemos también a 8 o 9 millones de personas en España y a más de 40 en el mundo. Yo creo que eso, el tiempo lo va evolucionando. Lo que yo creo que sí que es importante, y yo no me canso de decirlo, es que creo que somos un sector con una vocación social históricamente muy relevante. Más del 90, creo que es el 93% de las tarifas de agua en España tienen protección social, tienen protección por familias numerosas, protección por familias vulnerables. En España no se corta el agua, se habla de las utilities, pero nosotros no somos como las demás. En España no se corta el agua a ningún consumidor, a ninguna familia que sea vulnerable, pero esto no es de la pandemia, lleva pasando desde hace muchísimos años, y eso es independientemente de quién sea el operador, y yo creo que tiene que ver con que el titular, la conciencia es pública, porque el titular de los servicios de agua es siempre público. Lo opera una empresa pública o una empresa privada, pero el titular es el ayuntamiento o la comunidad autónoma, cuando las comunidades autónomas regulan que tienen funciones en depuración de titulares de comunidad autónoma. Y yo creo que eso es lo más importante, profesionalización, y tener claramente que dentro de los objetivos de responsabilidad social, el pilar principal es la responsabilidad social, la parte de vinculación con la sociedad. Pero yo creo que este sector lo tenemos dentro de nuestro ADN. Muy bien, pues con esa vocación me gustaría social. solo añadir una cosa. Sí, que la planificación y la gestión de los recursos hídricos en España se realiza en las cuencas, a través de organismos de cuenca, tanto de la Administración General del Estado como en algunos casos de cuencas intracomunitarias de la Administración Autonómica. Ahí es donde se dispone de las presas, de los grandes canales de distribución de agua, y luego ese agua se da tanto al abastecimiento urbano como al industrial, como al regadío, que de acuerdo con la legislación y con su marco, pues ya distribuye y gestiona el agua de la mejor manera posible. Pero recordar ese principio de gestión por cuenca, y que eso se realiza en la Administración. Bueno, gracias a todos por vuestra claridad, que creo que es muy importante en estas cosas, así que, y por vuestro tiempo. Gracias.